Sin embargo, por más que me gustaría a mí predicar sobre el amor en esta noche, en realidad estamos llevando a cabo una serie de estudios relacionados con las cartas del libro de Apocalipsis. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, ya empezamos en el capítulo 3, versículos 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice ahí: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Sardis fue fundada alrededor del año 1200 a.C. Esta es una ciudad muy poderosa y llegó a tener muchos recursos. Era una ciudad muy rica. Especialmente está situada en la llanura del río Hemos, en el valle de Pactolo, pero está sobre una elevación que se llama los Montes Tómulos, y allá encima habían varias mesetas y se construyó una ciudad alta y una ciudad baja. La ciudad alta era inexpugnable y cada vez que era ocupada era muy difícil por las personas que venían a ocupar la ciudad, porque no solamente se encontraba en una elevación muy rocosa, casi intransitable, sino que estaba rodeada por una muralla que cubría la ciudad y era muy difícil entrar a esa ciudad. En el año 549, sin embargo, fue tomada por Ciro. El general tomó a un hombre llamado Hideades, un soldado, y le dijo: necesito que tú me averigües cómo entrar a la ciudad. Y lo único que hizo este muchacho fue que se paró en un lugar a mirar a los soldados que estaban en vela custodiando la ciudad. En un momento, a uno de ellos se le cae el casco, y el casco va rodando hasta que cae en cierto lugar, ¿ok? Por de rueda hacia abajo. La ciudad estaba en una elevación, el casco va rodando hacia abajo, y él ve cómo de la noche a la mañana de repente aparece el soldado en una abertura, en una roca, y después desaparece de su vista. El soldado llega a la conclusión: aquí tiene que haber una ruta, tiene que haber una entrada, tiene que haber un túnel, porque por dónde descendió este soldado a buscar su yelmo. Así que el soldado averigua, y cuando encuentra el lugar por donde entrar, regresa, se lo dice al general, y así que toma la ciudad. Y lo interesante del caso es que Folk, que es un estudioso del Nuevo Testamento, dice que este hecho se repitió 2 veces en la historia de Sardis. De manera que el mensaje a la iglesia está íntimamente conectada a esta situación histórica de la toma de la ciudad de Sardis por diversas personas a lo largo de la historia. El mensaje central de la carta tiene que ver con el hecho de que esta ciudad no está velando. Esta ciudad no está velando. Y Jesús le dice: tienes que velar. Ahora, si reconocemos que la situación histórica está íntimamente conectado con el mensaje, eso nos ayuda a entender por qué Jesús le está diciendo a la ciudad que debe velar, a los creyentes de la ciudad que deben velar. Otro detalle interesante es que a Cristo se lo describe en esta carta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué Jesús se estará presentando en esta carta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios? Por la sencilla razón de que esta es una ciudad que está dormida. Es una ciudad que ha perdido su sabor a cristianismo.
Es una ciudad que ha perdido elementos que son importantes en la vida cristiana. ¿Y qué es lo que necesitan? Necesitan la reactivación del Espíritu Santo. Otro detalle interesante es que la patrona de la ciudad era la diosa Cibeles. Se creía entonces que Cibeles era la única que tenía el poder para reavivar los muertos. Pero Jesús se está presentando como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. A manera de contraste con la tradición religiosa de la ciudad, con el entorno cultural, que depositaban la confianza en una deidad que tenía el poder de resucitar a los muertos. Jesús le dice a esta ciudad: yo soy el único que puedo hacer, porque yo soy el único que tengo los 7 espíritus de Dios. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar en el libro de Ezequiel cómo las personas, el pueblo de Israel, con el paso de los años, se convirtieron en una cantidad de huesos secos. Y Dios le dice al pueblo de Israel: manda, sopla el Espíritu sobre esta gente para que reviva. Así están viviendo los creyentes en la iglesia de Sardis. Ellos están viviendo una condición bastante deprimente desde una perspectiva espiritual. Jesús les dice a ellos en el versículo 1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Fuera de la ciudad había una necrópolis o un cementerio donde allí estaban los reyes legionarios de entonces. Y tal parece que el autor también está tomando esto como referencia para hablar de una condición espiritual. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. En esta ciudad florece una, ¿cómo pudiera decirle a ustedes? Una historia que no es real. ¿Han oído ustedes alguna vez el dicho tan rico como Croeso? Croeso, se decía, tenía poder para tocar, y todo lo que tocaba se convertía en oro. Porque esta ciudad fue una ciudad efectivamente muy rica, tenía mucho dinero, fue muy próspera, muy halagada entonces. Pero la prosperidad de la ciudad cada vez fue de mal en peor. Pero le quedó el nombre. Todavía muchas personas presumían de pertenecer a Sardis y decían: yo vengo de Sardis. Como cuando uno viaja a otro lugar y dice: yo vengo de California, ¿verdad? Yo soy de California, Yo soy de California. A diferencia del estado económico de hoy en día, California, que es uno de los mejores estados de Estados Unidos, Sardis había perdido totalmente esa hegemonía de dinero, esa hegemonía económica. Y eso reflejaba oportunamente la condición de muchos creyentes que vivían allí. Que si en un tiempo fueron buenos creyentes y fue una iglesia muy espiritual, ya lo había perdido todo, pero le quedaba el nombre. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas que nosotros podemos tener hoy en día en el cristianismo? Vivir solo del nombre. Hay mucha gente que se alimenta solo del nombre. Vivimos en medio de una sociedad donde los nombres son importantes, ¿sí o no? Son importantes. Porque si yo llego a un lugar y yo digo: yo soy de la familia Rockefeller, no sé, debe tener algo de dinero, ¿no? Me imagino. Y si quiero ser recomendado por alguien y alguien importante me recomienda: yo vengo de parte de Omar, ¿verdad que sí? Yo vengo de parte de fulano. Pero el problema de estas personas es que estas personas vivían solo del nombre. Tenían el nombre de que vivían, pero estaban muertos. Claro, por fuera ellos presentaban una apariencia que era el reflejo de la tradición de los años anteriores, donde habían vivido una buena vida, pero el tiempo había pasado. No habían mantenido esa fe y esa pasión por Cristo, de tal manera que su fe había ido decayendo con el paso del tiempo. Y ya lo único que quedaba, ¿qué cosa era? El nombre. Hay personas que a veces dicen: de mí ya lo único que queda es el nombre. O de aquello que tú conociste, lo único que queda es el nombre. ¿O te acuerdas cuando eras joven? Para los más adultos aquí, ¿verdad? Que sí, ¿se acuerdan cuando eras joven? Y dicen: de aquel hombre robusto o de aquella mujer con energía, lo único que queda es el nombre. Qué triste que muchas veces en la vida espiritual pasa así. Lo único que queda es el nombre. Ahora, tú necesitas el Espíritu Santo para poder reactivar eso. Porque, mi querido amigo, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, la Biblia nos dice que su Espíritu nos da cada día más energía. Y cuando conocemos a Cristo, la Biblia nos dice que nosotros vamos creciendo de gloria en gloria.
Yo me siento joven y tú también deberías sentirte joven y con energía. Porque la verdadera energía que le da sentido a tu vida no es la energía física, es la energía espiritual. Cuando Dios entra en tu vida, Él cambia y te da una nueva esperanza, una nueva visión de la vida, una nueva filosofía. Cuando tú miras el futuro con esperanza, miras el mañana con gozo y con deseo, con anhelo. Cuando te miras hacia adelante y tú dices, con la ayuda de Dios todo va a salir bien. Qué bueno es levantarse por la mañana y tener ese tipo de esperanza, ese tipo de alegría, de juventud. Jesús le dice a esta iglesia, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Nótese ustedes dos elementos importantes aquí. Primero, Jesús dice, no hallé tus obras perfectas. Parece que en un tiempo pasado Sardis había vivido una época de esplendor espiritual, pero había decaído, como hemos mencionado anteriormente. Y ahora Jesús viene y el verbo que se usa aquí para hallar es el verbo eureka. ¿Se acuerdan ustedes de eureka? Lo he hallado, lo he encontrado. Eureka, pero es tan perfecto, lo que significa que hace tiempo Jesús viene explorando su vida, pero no la ha encontrado. Él ha estado mirando en la iglesia de Sardis, ha estado buscando, pero sus obras no son perfectas. ¿Sabes qué? La vida de la perfección y de la excelencia debería ser el objetivo de cada creyente. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de excelencia. Una vida de excelencia, una vida de perfección. Si bien como seres humanos sabemos que el ser humano no es perfecto por naturaleza, cuando nosotros somos cambiados y transformados por Dios, comienza una obra a operarse en el interior del ser humano, que como dije anteriormente va creciendo de gloria en gloria hasta tener la misma imagen de su sustancia. Ahora fíjense que dice, no he hallado tus obras perfectas, tus obras completas. Has comenzado a trabajar, pero todavía te falta. O has decaído y ahora experimentas un grado de imperfección. Y esas obras perfectas yo no las he hallado delante de Dios. Porque puede ser que para un ser humano, delante de un ser humano, tus obras sean perfectas, pero no delante de Dios. Lo que significa que el texto está diciendo que Dios examina nuestros corazones y lo hace de una manera muy particular. Porque puede ser que yo sea un buen creyente delante de otras personas, pero no son perfectas delante de Dios. Y a mí no me preocupa lo que piensen las personas de mí. A mí lo que me tiene que preocupar es qué piensa Dios de mí. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué es lo que cree Dios de mí? Nosotros vivimos en este mundo no para agradar a los seres humanos. Vivimos en este mundo para agradar a Dios. Porque si vivimos en este mundo para agradar a los seres humanos, nuestras obras son imperfectas, como lo son también esos seres humanos. Pero si vivimos en esta vida para agradar a Dios, sin importar lo que nosotros hacemos, seremos agradables a los seres humanos. Porque quien vive una vida para agradar a Dios, necesariamente eso repercutirá en buenas relaciones y en el agrado de los demás. Entonces, mis queridos amigos, yo te estoy invitando en esta noche a que tú consideres este mensaje que está tan especial. Porque el mensaje a la iglesia de Sardis se refiere a la vida de un creyente que experimenta altos y bajos. La vida cristiana es de altos y bajos. Es así. Desafortunadamente el cristiano es así y la vida del ser humano es así. Y tú sabes que la vida es así. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Hoy estamos animados, mañana no estamos animados. Nuestras emociones, nuestra vida económica, nuestra realización personal, a menudo entra en esos altos y bajos. Si bien Sardis ha entrado en un bajo que parece no tener fin, su única esperanza y respuesta es confiar en Dios para que Él levante. ¿Confiarás tú en Dios en esta noche? Amén. La pregunta, ¿confiarás tú en Él en esta noche? Yo no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Entonces Jesús le dice, sé vigilante. Sé, por tanto, vigilante. ¿Qué significa ser vigilante? ¿Qué significa vigilar? Es lo contrario de estar dormido. ¿Verdad que sí? Sé vigilante. ¿Sabes que nosotros los cristianos muchas veces somos descuidados? No vigilamos. Y por eso es que el ladrón nos sorprende muchas veces en nuestra vida. No vigilamos. Como hoy es el Día del Amor, yo pudiera también decir que muchas veces nosotros en la relación interpersonal no alimentamos, no construimos. Y claro, tienen derecho a tener una casa aquellos que construyen.
Tienen derecho a comer bien aquellos que alimentan. ¿Sí o no? Así pasa también en la vida espiritual. Hay que alimentar la vida espiritual. Estudiando la Biblia, orando, participando de los cultos, en las reuniones, en nuestras relaciones, buscando a Dios, escuchando buena música, música que alabe su nombre. Hay que alimentar el alma con Dios. Entonces, si no alimentamos, ¿cómo vamos a estar? Entonces, sé por tanto vigilante y afirma las cosas que quedan o que están por morir. Noten ustedes que la situación de esta iglesia es urgente. Es la situación que deben empezar por focalizarse en las cosas que le quedan y que le proporcionan más ganancias. Mi querido amigo, la apostasía nunca es completa en una iglesia o en un grupo. Siempre hay personas que quedan, pero esta iglesia está viviendo una vida de apostasía y le dice, sé vigilante, mantén las cosas que te quedan. Tal parece que dentro de la iglesia todavía habían personas que continuamente buscaban conocer a Dios, entregarse a Dios, vivir para Dios. Qué lindo que siempre Dios se guarda un remanente. Ojalá y cada uno de nosotros pueda ser parte también de ese remanente. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Dios le está diciendo que muchas veces nosotros perdemos la perspectiva espiritual porque no nos enfocamos en nuestras raíces. No nos acordamos de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Recuerdo que cuando era niño, cuando era más muchacho, estaba en el preuniversitario. Y nosotros nos alejábamos así del edificio del preuniversitario, estábamos becados. En Cuba muchas veces se usó ese patrón, donde los muchachos se becaban, estaban allá en la beca del preuniversitario. Y recuerdo que en el patio de la universidad, más o menos como a 3 kilómetros, había un naranjal y nosotros, como éramos muchachos, teníamos deseo de comer naranja. Íbamos a buscar naranja, pero detrás del naranjal había una cueva. Y a mí lo que me llamó la atención es que sobre la cueva, una cueva que se usó incluso para filmación de una serie que hubo en Cuba, nosotros íbamos también ahí en plan de investigación, en plan de arqueólogo moderno, ¿verdad? A ver la cueva que se había filmado. La cueva tenía una escalera donde descendía, pero encima de la cueva había en Cuba decimos una ceiba. ¿Se entiende qué cosa es? Un árbol bien frondoso. Bien frondoso. Encima de la cueva. Pero todas las raíces de esa ceiba colgaban en el vacío y después entraban apenas en la tierra debajo de la cueva. A mí me llamó poderosamente la atención cómo es posible que esa ceiba nunca se cayó. Y la razón de que yo me admirase de eso es que, mis amigos, sin raíces no se puede subsistir. Sin raíces no se puede subsistir. Y ¿sabes qué? Yo descubro que muchas veces como creyentes olvidamos dónde están nuestras raíces. ¿Dónde está nuestra identidad? Yo espero que los miembros de la iglesia estén estudiando el 40 madrugadas, ¿verdad? ¿Estamos estudiando el 40 madrugadas? Ya hemos avanzado el 40 madrugadas. Así que busquemos nuestras raíces, dediquemos tiempo a nuestra vida espiritual, tiempo a la oración, a la búsqueda y a la intercesión. Estamos realmente nosotros luchando, batallando con Dios para presentarle nuestros problemas delante de Él. ¿Será que estamos batallando realmente con Dios? Queremos que Dios haga un milagro, pero no nos disponemos para recibir ese milagro. Guárdalo y arrepiéntete. Los creyentes de Sardis deben guardarlo y deben arrepentirse. Mis amados, alguien escribió, no hay crecimiento espiritual sin que haya un reconocimiento honesto. No hay una conversión si no hay una conciencia clara de dónde estamos, cuál es nuestra verdadera condición y cuál es la real necesidad que tenemos. Si no velas, el escritor Folkes dice, la moraleja de las 2 tomas de Sardis se repetía en todas las escuelas de la región. A lo mejor la iglesia de Sardis se ruborizaba al leer esta carta, porque todo el mundo decía, a estas personas le han tomado por sorpresa 2 veces, y el hecho de que la hayan tomado por sorpresa 2 veces y se repetía en toda la localidad llenaba a las personas de vergüenza, porque era una ciudad que por no velar había sido tomada. ¿Sabes qué va a pasar con tu vida si no velas? Va a ser tomado. ¿Sabes qué va a pasar con tu hogar si tú no velas? Va a ser tomado. ¿Sabes qué va a pasar con tu crecimiento, con tu perspectiva, con tus planes? Si tú no velas, van a ser tomados. Y Dios tiene grandes planes para ti. Dios tiene grandes sueños para ti. Pero tú no puedes permitirte que alguien venga y te lo robe. Porque la Biblia dice que el enemigo vino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, mi exhortación para ti en esta noche es vela. ¿Qué hace que estás dormido? ¿Qué hace que estás dormida? Vela.
Es increíble cuando yo a veces veo en las redes sociales personas que ostentan de llevar a cabo una disciplina en sus vidas y se levantan temprano de madrugada y hacen ejercicio y van al gym y después hacen negocio y después regresan a las 5 de la mañana. Y yo descubro que muchas veces muchos de nosotros estamos durmiendo. Y no solamente algunos nos levantamos tarde y no oramos temprano, sino que además de eso en nuestra vida espiritual nos estamos levantando tarde. Somos indisciplinados. Dios no puede traer recompensas para la vida de una persona que no es disciplinada. No es así que funciona. Quiera Dios que nosotros seamos esta noche de ese pequeño remanente que había en Salvi, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren ser de ese pequeño remanente? Me encantaría. Tienes unas pocas personas en Salvi que no han manchado su ropa. La expresión aquí hace referencia a un pequeñísimo número, pero Jesús le dice: el que venza, el que venza. ¿Qué va a pasar con el que venza? Será vestido de ropa blanca. En la Biblia y en literatura apocalíptica, profética, la ropa blanca simboliza la justicia de Cristo. ¿Y qué significa la justicia de Cristo, pastor? El perdón de tus pecados. Si tú velas, Jesús te va a conceder el perdón de los pecados, pero no solamente tiene que ver con el perdón, tiene que ver también con la construcción de un carácter a su semejanza. Si tú velas, Dios va a construir un carácter a su semejanza en tu vida. No duermas más, hay que velar. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sabes que el libro de la vida, de acuerdo a la Biblia, es el lugar donde están escritos los nombres de todos aquellos que confiesan sus pecados, se arrepienten y Cristo los escribe en el libro de la vida? Son personas salvas. Pero hay dos cosas que pueden suceder, porque Hechos 3:19 dice que cuando los nombres son extraídos del libro de la vida es porque lo que pertenece allí o lo que permanece son los pecados. Así que hay solo dos cosas que pueden suceder. Si tu nombre permanece en el libro de la vida, tus pecados son perdonados. Pero si tu nombre es quitado del libro de la vida, permanecen tus pecados. Y entonces pasaste de ser santo perdido. ¿Qué es lo que permanece en el libro, en los registros del cielo? ¿Tu nombre o tus pecados? Yo quisiera que permaneciera mi nombre. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre que está ante sus ángeles. Qué cosa tan linda. Jesús ahora se presenta aquí como el abogado, aquel que te defiende, aquel que cuando el enemigo te acusa, él se presenta como el abogado e intercede ante el Padre por ti. Quiero concluir en esta noche con una ilustración. La sierva de Dios dice: el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo, dice ella, debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Hace muchos años atrás, aquí en los Estados Unidos, hubo una cantidad de árboles muy frondosos, la zona de California, de Miami, árboles frondosos. Había muchos de estos ciclones que suben por todo el Caribe y vienen aquí a parar allá a Miami. Habían pasado por esa zona, pero ninguno de los árboles se había caído. Cuando los especialistas investigaron, se dieron cuenta que debajo de esos árboles había toda una trama de raíces que estaban interconectadas los unos con los otros. Y cuando llegaba el viento, unos se aferraban a otros y ninguno caía. El poder está en las raíces. Las raíces. ¿Dónde están ancladas tus raíces? ¿Dónde está anclada tu identidad? ¿Cómo te definirías a ti mismo? Recuerde, tú puedes engañar al ser humano, pero Jesús es quien dice que Él quiere que tus obras sean perfectas, no delante de ningún ser humano, delante de Dios. Y eso es lo importante aquí. ¿Dónde están tus raíces? ¿Dónde estás anclando tu vida espiritual? ¿Qué tanto te estás involucrando con Dios para que Él produzca el cambio y traiga sobre ti la bendición que tanto esperas? Ojalá que en esta noche nosotros podamos haber aprendido eso y podamos ser parte de ese remanente que en la iglesia de Salvi no había manchado sus vestiduras. Que Dios te bendiga.